foco y el objetivo de este foro es interactuar entre los distintos participantes del sector y sobre todo dar a conocer las buenas prácticas, la evolución y la tendencia del mercado, que nos tiene que dar un valor y ayudar a tomar decisiones en nuestro negocio. Lo vemos fundamental, importante, porque los tiempos y los plazos se están acortando en muchísimos de los casos. La línea de seguros también ha pasado como subdirector general. Ha sido una manera de desnudarse o de aproximarse a la mediación, bajar un poquito al albero de su cargo habitual, de su dirección de orquesta, a tratar directamente con mediadores. A continuación, la siguiente sesión, que ha girado en torno al EIAC y digitalización, yo creo que por lo menos ha aclarado bastante las dudas que genera el propio EIAC como tal, el nuevo lenguaje de información, y intentaremos entre los 3 colegios organizar jornadas de formación precisamente para que el EIAC sea conocido entre la mediación, pase a implementarlo. Y luego pasaremos a una sesión y una mesa de asociacionismo, donde hablaremos de las diferentes asociaciones que estamos operando actualmente en el sector de la mediación, y terminaremos la jornada con otra mesa que versará en torno a los accidentes de trabajo con vehículos a motor, que va a ser una mesa de trabajo bastante más técnica, pero también va a ser bastante práctica para el día a día que nos encontramos en nuestros despachos. El balance es positivo, hemos llegado hasta aquí, llevamos ya 4 ediciones, no hemos batido el récord de asistencia de otros años, pero por contra, por las características del edificio en el que nos encontramos, hemos conseguido que la gente que ha asistido al evento se mantenga más en las sesiones que hemos desarrollado. La verdad es que hemos tenido una respuesta muy buena por parte de la mediación. Siempre somos exigentes y nos ponemos los retos de crecer en el número de asistentes y sobre todo de colegiados.